Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Bienvenidos a esta nueva emisión de Mercurio en Directo. Hoy vamos a trabajar con la energía de Venus, uno de los planetas personales. Vamos a ver un poco su función, algunas cosas de su mito y su historia. También vamos a ver desde dónde habla la astrología, desde dónde podemos posicionarnos a la hora de interpretar una carta o de usar este lenguaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces con la energía de Venus. Primero les cuento un poco el mito. El origen de Venus tiene que ver con otro episodio de la historia mitológica grecorromana, muy significativo, en el cual Saturno, que era hijo de Uranos, castra a su padre, destronándolo y desterrándolo, y quedándose a su vez él con el poder. Cuando lo hace, cuando castra a Urano, arroja los genitales al mar, y de los genitales de Urano en contacto con el mar surge Venus. De alguna forma en el mito nos encontramos con algo de lo que tiene que ver con la función de este planeta, que es acercar a una experiencia más humana, más tangible, más personal, esta energía transpersonal. La Venus sería la forma concreta y personal que asume la creatividad. Y la creatividad siempre, de alguna forma, es una energía transpersonal o nos vincula con algo transpersonal. Esto quiere decir, lo transpersonal, que es algo que está más allá de la propia individualidad. Es algo que nos abarca, que nos contiene, ¿no? Esta dimensión transpersonal, esto que está más allá de mi propia individualidad. Con lo que de alguna forma voy a tejer una relación. Esto de lo que soy parte, en lo que estoy inmerso, inmersa, y que al mismo tiempo que me constituye, de alguna forma me determina, me contiene y me sostiene. Lo creativo nos entrelaza con esta dimensión más grande que el propio yo. Lo transpersonal también tiene otra dimensión que tiene que ver con el encuentro con otras individualidades, con otras subjetividades, ¿no? Con algo de, por ejemplo, el concepto de inconsciente colectivo nos sirve para pensar en algo transpersonal. Es algo que atraviesa a un colectivo de personas o a una multitud de personas. Entonces, Venus sería nuestro modo más personal y subjetivo de vincularnos con esta energía que está más allá. Es interesante pensar en Venus desde su símbolo esotérico, que es un círculo con una cruz. Es un símbolo muy conocido porque es la representación de lo femenino. El símbolo como de mujer es el símbolo de Venus, que es un círculo representante de la totalidad con una cruz que representa que esa totalidad se vuelve material, concreta y sustancial. Esta es una de las principales funciones de Venus, dar sustancia, concretar, dar realidad. Una realidad que es posible de tomar con nuestras manos humanas. Una realidad que tiene que ver con una dimensión personal, subjetiva, individual, que obviamente, como decía, nos va a hacer entrar en relación con una dimensión más grande que yo, siempre que cree, que produzca, que genere algo, lo voy a hacer en diálogo con otros y con otras. La creación siempre es, de alguna forma, un acontecimiento colectivo, pero es mi modo personal de crear y de producir y de dar sustancia. Es interesante también pensar en Venus desde un punto de vista astronómico, sin andar en detalles, mencionando que es una de las estrellas visibles, que la vamos a ver muchas veces en el amanecer o en el atardecer, porque siempre Venus permanece bastante cerca del Sol. En el arco de los 360 grados de la bóveda celeste, Venus no se aleja más que 48 grados del Sol. Entonces siempre está en el mismo signo o en un signo antes o en un signo después. Está bastante cerca. Esto también es lo que hace que sea famosa por ser el lucero del alba, Venus, porque como estrella es una estrella muy muy hermosa, muy brillante, muy preciosa. Y hay algo de Venus que va a tener que ver con esto. ¿Dónde está lo brillante, lo precioso, lo más hermoso que tenemos? ¿Qué nos parece brillante, precioso y hermoso? En la astrología tradicional se decía que Venus era el benéfico inferior y Júpiter el benéfico superior. También Júpiter es una estrella muy brillante y muy hermosa. Cuando está visible en el cielo, la podemos disfrutar un montón. Es medio la representación de esa estrella como de 5 puntas. Muy hermosa.
Venus también, muy preciosas. Les recomiendo que intenten ubicarlas en el cielo y la vean. Ahora en nuestras latitudes, en Argentina, estaba visible en el cielo nocturno después del atardecer. Em, También este hecho de que esté siempre más o menos cerca del Sol, no más de 48 grados, es algo que nos da una información, que es que Venus de algún modo siempre va a tener que ver con algo del orden de la identidad. Va a ser como una especie de herramienta de mi identidad, de mi subjetividad, para crear, para producir, para generar sustancia y también para de alguna forma dejar en claro, de manifiesto, visible y tangible, qué es lo que para mí es valioso, qué es lo que para mí es válido, qué es lo que para mí es bueno y bello. En Venus nos encontramos con esto, entonces va a participar mucho de la elección de parejas, quién me atrae, quién me erotiza, quién me seduce, y también cómo atraigo, cómo erotizo y cómo seduzco. Esta doble función va a estar vinculada con Venus. Ya en Marte nos encontramos con algo más del orden de la conquista, de ir a buscar. Pero en Venus está esto, la seducción. ¿Qué es lo que me atrae y me seduce? ¿Y de qué modo yo atraigo y seduzco? ¿Cómo hago que las cosas vengan a mí, por decirlo de algún modo? Es interesante también pensar a Venus en relación a la Luna, sobre todo porque son dos arquetipos femeninos muy fuertes. En la Luna encontramos a la madre y en Venus aparece la mujer deseante o una mujer que está en relación con su propio cuerpo y con su propio deseo y con su propio placer y no tanto en relación con un hijo. Sí, quizás podríamos mencionar o pensar a Venus en relación a Marte. Esto sería una mujer de o en relación a un hombre, pero afortunadamente en nuestra época esto está bastante más blando, entonces podemos pensar a Venus en relación a una mujer dueña o habitando su propio cuerpo. En relación a la luna, algo interesante para traer es que muchas veces con la luna nos vamos a encontrar con aquello que nos da seguridad y contención. Y en Venus nos encontramos con aquello que nos resulta valioso, hermoso, brillante y deseable, que no siempre coincide con lo que nos da seguridad. Es interesante revisar cuánto nos permitimos habitar estas cosas que nos resultan valiosas, sustanciosas, jugosas, abandonando, porque siempre un poco el placer y el deseo implican un poco, aunque sea, de abandonar ciertos lugares de seguridad. Esto no quiere decir irnos a la intemperie y desprotegides. Quiere decir simplemente poder salir de un lugar en donde yo lo que estoy produciendo es seguridad, 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 para pasar a producir otras cosas. Objetos, sustancias, encuentros, situaciones, placer, deseo, cosas que tienen valor en otros sentidos. Otra cosa que me gustaría traer en relación a Venus es la cuestión del merecimiento. Muchas veces cuando hay algún aspecto complejo en Venus o en ciertos tránsitos en relación a Venus, vamos a sentir que no merecemos amor, que no merecemos dinero, que no merecemos riquezas. Es interesante trabajar la cuestión del no merecimiento sin que por ello nos vayamos a su opuesto, el merecimiento. No necesariamente yo salgo de este lugar de autocastigo que es esto de decirme que no merezco, yendo hacia un lugar en donde voy a afirmar ese merecimiento. Lo más interesante, desde mi punto de vista, tiene que ver con poder desarmar esta idea de que tengo aquello que merezco o de que soy aquello que merezco ser. Es una idea muy propia de nuestra contemporaneidad que está todavía sesgada por lo neoliberal. En lugar de eso, lo venusino nos invitaría a pensar que solo el hecho de nacer nos vuelve merecedores y merecedoras de amor. Y que en una gran medida se trata de poder conquistar la posibilidad de entregarnos, sostenernos y sentir. Cosas que no tienen tanto que ver con la propia voluntad y por lo tanto, como decía recién, hay algo de correrse de un lugar de seguridad. Poder encontrarse con ese sostén, con esa contención y con ese cobijo, con esa entrega, es justamente algo que voy a hacer desde un lugar vulnerable y frágil. Por eso muchas veces es difícil. En la sensación de no merecimiento muchas veces lo que hace es permitirme evitar la confrontación con esa posibilidad de encontrarme con ese sostén, con ese abrigo, con ese afecto, con esa sensibilidad, con esa sensorialidad. Y por el otro lado, también es interesante pensar que salir de este no merecimiento del afecto, del amor y del reconocimiento, tiene muchas veces que ver simplemente con poder permitirse el encuentro.
permitirme encontrarme con otros que me den una existencia, con quienes me pueda entrelazar y entretejer. Sin dudas no va a ser toda la sociedad y no voy a obtener el reconocimiento social, por ejemplo, de la reina de Inglaterra, entre otras cosas porque ella se murió. Ahora sería del rey de Inglaterra. Pero no hay modo de que toda la sociedad nos avale y nos habilite y nos reconozca. Pero sí podemos lograr el encuentro con otros, con otras, con otros, con pares sociales que nos den existencia, que nos alojen cómodamente. Y esto no tiene que ver con merecer o no merecer ese reconocimiento, tiene que ver con aceptar que hay algo en mí que por el solo hecho de nacer es merecedor de amor. Muchas veces creemos tener algún defecto o algún problema que hace que los demás no nos puedan amar, porque estamos sosteniendo cierto desencuentro con el amor que habitamos en los primeros momentos de nuestra vida. Entonces, aceptar que así como somos pueden amarnos profundamente es aceptar que hay algo de lo que no sucedió en un primer momento de la vida que no tiene remedio, que no tiene reparación. Venus nos invita a poder disfrutar de la vida y poder disfrutar del encuentro con el otro. Disfrutar desde lo sensorial y desde el cuerpo y desde la voluptuosidad con la que nos podemos encontrar con la vida. Y disfrutar también de la posibilidad de que el otro exista, de que el otro sea quien es. No una mera ilusión o una mera fantasía, sino alguien con una existencia real capaz de conmovernos. Alguien con quienes podemos ser capaces de encontrarnos. Y encontrarnos no es solo encontrarnos a un otro. En el encuentro también me encuentro con lo que yo soy. Descubro, invento, produzco algo que todavía no existía. ¿De qué hablamos hoy? Bienvenidos al tema del día. Vamos a trabajar un poquito desde dónde piensa o produce sentidos la astrología. Durante una gran parte de los últimos siglos se privilegió el arriba por sobre el abajo. Desde el cristianismo y corrientes religiosas equivalentes, se pensó siempre que el espíritu tenía un lugar más importante, más preponderante, más significativo, más interesante, más valioso que el cuerpo y que la sustancia. Y en nuestra época algo parecido sucede en relación a la razón y la pasión, o la razón y lo animal. Durante mucho tiempo en Occidente vivimos privilegiando el arriba por sobre el abajo. Y es interesante porque la astrología es una disciplina que parte justamente de mirar hacia arriba, de mirar hacia el cielo, hacia las estrellas, cómo el cielo, las estrellas se organizan y cómo esto da cuenta de lo que pasa en este lugar, en este abajo. Sin embargo, me parece que es posible que empecemos a pensar en una astrología que parta de otro entrelazamiento con el abajo. ¿Cómo sería pensar una astrología que hable desde y hacia el cuerpo? Pensando en el cuerpo como algo que logra de una forma mágica componer ese mapa. Traemos un cuerpo que se gesta dentro del útero de nuestra madre y que se encuentra, al tomar la primera inhalación, se encuentra con ese mapa natal. Este cuerpo y esta carta natal se encuentran y producen algo en ese encuentro. Muchas veces, cuando partimos del privilegio de lo que está arriba por sobre lo que está abajo, tenemos una gran tentación que es llegar desde un lugar idealista a decir cómo las cosas deberían ser. Y desde lugares muy diferentes, los astrólogos muchas veces hacemos eso, me incluyo porque a veces también lo hago. Creemos saber qué es lo que alguien tiene que hacer con su vida o cómo tiene que vivirla. Muchas veces vamos a buscar podcasts de astrología intentando encontrar una respuesta. Me parece interesante proponernos pensar la posibilidad de que esa respuesta ya la esté dando nuestro cuerpo y nuestra vida. ¿Cuál es la forma de encontrar un equilibrio para habitar la carta que tenemos? Toda carta implica grandes preguntas y grandes desafíos a los cuales necesitamos entregarnos, habilitarnos la posibilidad de encontrar, de producir, de generar esos posibles equilibrios.
Es interesante una consulta astrológica o un encuentro con la astrología porque puede mostrarnos algo que hasta ahora no tenía lugar, algo que hasta ahora dejábamos afuera, algo que hasta ahora sosteníamos o manteníamos encerrado en un equilibrio precario y momentáneo, y mostrarnos a su vez diferentes posibilidades de integración. Pero muchas veces en este ejercicio podemos caer en el error de confundir el mapa con el territorio, de confundir esa carta natal con ese cuerpo que la habita, de un modo singular y único, atravesado de una historia singular y única, de la memoria de un linaje, de una ancestralidad, de la memoria de un pueblo, de la memoria de una nación, de un territorio, de una raza, de la memoria de la humanidad. ¿De qué modo esta persona va a relacionarse con toda esa memoria que no tiene que ver con el mapa natal, aunque la carta natal también dé cuenta de esto con diferentes posiciones, como por ejemplo la luna negra? Pero muchas veces cuando se produce esta confusión entre el mapa y el territorio, lo que sucede es que podemos creer que alguien puede saber qué es lo que yo debería hacer, o que mi carta natal puede decirme qué es lo que yo debería hacer. Lo más interesante, siento, es poder dar cuenta de lo que el otro sabe y todavía no ha podido nombrar. Acompañar un proceso en donde pueda volverse consciente algo que hasta ahora se vivió de un modo inconsciente, que pueda vivirse de un modo visible y tangible, algo que hasta ahora permaneció en sombras. Y no olvidarnos fundamentalmente de que toda disciplina sabe y no sabe. Puede decir algo sobre ciertas cosas y hay cosas sobre las que no puede hablar. Afortunadamente todas las disciplinas, todas las formas de creación de conocimiento, de sentidos, todas las disciplinas terapéuticas, las disciplinas científicas, algo pueden nombrar y algo no. La astrología puede decir un montón de cosas y hay un montón de cosas sobre las que no sabe. E incluso podría decir algo así, como que si verdaderamente el lenguaje astrológico logra dar en la tecla, es porque resuena ahí a donde no ve, es porque resuena ahí a donde no sabe, porque puede conmover algo justamente en ese cuerpo, del cual no tiene una dimensión completamente real. Apenas si logramos tener desde un discurso astrológico el acceso a cómo ese cuerpo será afectado, tanto afectado positivamente como negativamente, afectado con un abrazo, con un afecto, o afectado con un pinchazo, una patada, un dolor, una palabra lacerante. Podríamos pensar incluso la carta natal como un mapa de las afectaciones que caerán sobre ese cuerpo, dentro de las cuales también está la interpretación que podemos hacer como astrólogos de esa carta natal. También eso va a ser parte de lo que afecte el cuerpo de quien nos consulta. Muchas veces buscamos en diferentes modos de conocimiento respuestas, sin darnos cuenta que lo más valioso que tenemos son las preguntas y el camino al que nos llevan esas preguntas. La astrología muchas veces puede habilitarnos esa posibilidad de abrir preguntas, de expandir las preguntas, de multiplicar las preguntas, de darle más textura y profundidad a las preguntas, de darlas vuelta, de poder permitirnos formularlas de otro modo y de poder, en muchas ocasiones incluso, permanecer con esas preguntas como algo que nada ni nadie puede responder. Desde mi punto de vista, la astrología acierta más cuanto más se permite recordar que no hay una sola verdad, que cada cual va a habitar la verdad de un modo singular y único, de un modo particular e insondable. Cuando la astrología pretende decirle al otro cómo debe vivir, cómo tiene que vivir o cuál es la mejor forma de estar en el mundo, ahí no tiene más remedio que pifiar. Cuando se permite simplemente acompañar y mirar con humildad y también con mucho respeto ese proceso que hizo el otro para llegar a donde está, ese proceso que hizo la vida para llegar a donde está, en ese cuerpo de ese otro. ¿Cómo logró esta persona que está acá frente a mí ser esta persona que es? Es interesante pensarnos y pararnos frente a una consulta con cualquier tipo de terapeuta como alguien que logra, si bien hay cosas que todavía no podemos resolver, todos,
incluidos nuestros terapeutas. Si bien hay cosas que todavía nos cuestan o nos duelen, es importante poder pararse desde este lugar en donde el otro no me va a dar más respuestas que las que yo pueda recibir y escuchar. Y que si esta persona no estuviera ahí para darme una respuesta, seguramente la encontraría por otro lado. Esto no quiere decir que ese vínculo con un terapeuta o con una terapeuta no son importantes, más bien diría que son fundamentales. Sin ese otro que nos mire desde un modo particular, desde un punto de vista particular, hay cosas nuestras que nos cuesta mucho reconocer. Por eso es importante el encuentro. Y por eso es importante también que nos encontremos desde un posicionamiento en donde seamos capaces de realmente entrar en relación con ese otro que nos está hablando. Estamos en una época en donde no dejan de florecer disciplinas alternativas a través de las cuales se nos promete la sanación. Y desde esa perspectiva es interesante traer que la astrología normalmente busca, a través de su conocimiento, permitirnos darnos cuenta de quiénes somos, dar cuenta de quiénes somos y darle a eso que somos un mejor lugar en el mundo. Un lugar un poquito más holgado, menos apretado, más posible en el universo social, cultural de nuestra época, de nuestro tiempo. Más que buscarnos, más que acompañarnos a alcanzar un ideal, la astrología trabaja, sí, quizás para un refinamiento de lo que se es, para que lo que somos aparezca de una forma un poquito más sutil, más delicada, más precisa. Pero el trabajo al que se apunta fundamentalmente es a un trabajo con lo que cada uno es, no con lo que deberíamos ser. No hay un punto de llegada ideal que todos debamos alcanzar de igual modo. Y esto es muy interesante porque es un punto de vista transversal en nuestra disciplina, que solamente a través de un forzamiento conceptual un astrólogo podría desentenderse de esto, porque es una disciplina que dice que cada quien es un ser único y que trabajamos viendo algo que da cuenta, más o menos, parcialmente, pero que da cuenta de eso que cada quien es. Y el trabajo de una sesión astrológica es el trabajo de poder reconocernos y ver de qué modo, en tal caso, algo se puede refinar o esto, sutilizar, volver un poquito más orgánico, pero en tal caso, trabajando con lo que se es y no con un ideal a alcanzar. No hay un modo de curarse que sea universal para todos. No hay una forma de estar en el mundo que sea universalmente válida. Hay modos particulares de estar en el mundo que serán para cada quien orgánicos, posibles, viables y satisfactorios. Muy artesanalmente cada cual va a poder dar cuenta de cuál es su modo singular de estar en el mundo. Y a partir de eso, a partir de darse cuenta de eso, es desde donde se vuelve posible ese encuentro satisfactorio con la vida, con el mundo y con nosotros. En un tiempo en donde muchas disciplinas nos prometen la sanación, la astrología nos ofrece algo mucho más pequeño y humilde, que es la posibilidad de conocernos, reconocernos y vernos a través de los ojos del cielo. Entonces es importante recordar que aunque haya tránsitos que nos afecten a todos, como un eclipse, una luna llena o el ingreso de un planeta en un signo, cada cual va a vivir eso que sucede en el cielo de una forma absolutamente singular y única. Es más interesante, desde mi punto de vista, poder escuchar de qué modo esto que sucede globalmente nos toca internamente, que buscar adecuar algo de lo que nos pasa a una explicación prefabricada de lo que debería pasarnos. Porque corremos el riesgo de justamente perdernos. Y en esa pérdida hay algo que muy valioso que se pierde. Perdemos esto que somos, que es de algún modo lo único que tenemos. Estos son los tránsitos astrológicos de esta quincena. Estos son algunos de los tránsitos que vamos a vivir esta quincena. El 13 de mayo hay un trígono de Venus en Cáncer con Saturno en Piscis, que probablemente traiga muchos reajustes en nuestros vínculos, topándonos con algunos límites en las fantasías y en las proyecciones que ponemos sobre nuestra pareja o sobre nosotros en vínculo. Los dos están en signos de agua, lo que trae también una transformación en relación a la intimidad, a lo íntimo,
a lo que hay de afectivo y de amoroso. Abre la posibilidad de construir estructuras vinculares más íntimas, más cómodas, más acogedoras, que nos abracen y que nos abriguen un poquito más en estos fríos que están comenzando en nuestro hemisferio. Es interesante pensar este tránsito como una fuerza que nos permite darle mayor solidez, definición y contundencia a las estructuras que sostienen nuestros vínculos, sobre todo los vínculos íntimos, los vínculos afectivos, los vínculos amorosos. Y también es interesante revisar qué en nuestro mundo interior nos mantiene cercanos a la soledad. En el caso de que estemos en pareja, un trabajo; en el caso de que estemos sin pareja o en soledad, otro trabajo. En todos los puntos intermedios entre esa soledad y ese punto de una pareja, nos va a llevar también a ver cuáles son las necesidades emocionales que aparecen en nuestros vínculos y cómo poder darles atención, más allá de lo que creemos, pensamos, imaginamos o ideamos sobre lo vincular. Poder registrar qué nos pasa emocionalmente también es sumamente importante. El 15 de mayo vamos a tener el reingreso Mercurio se vuelve a poner directo dentro del signo de Tauro, así que el trabajo al que nos invitaba en su retrogradación culmina y volvemos a contar con el factor benéfico para los negocios, el comercio, el movimiento, la comunicación, los cambios, las transformaciones que trae Mercurio cuando está directo. Está en el signo de Tauro, entonces favorece la compra y venta de inmuebles, conseguir una casa, poder alquilar una casa que uno tiene, conseguir a quién alquilársela, este tipo de cosas en relación a lo más concreto y material. Es un buen periodo para dedicarle cierta energía y cierto tiempo a trabajar con la posibilidad de que nuestros bienes se dinamicen un poquito más. Habrá también el mismo día un tránsito de Marte que está en Cáncer, haciendo un trígono con Neptuno que está en Piscis. Y acá tenemos la posibilidad de dar comienzo a algunos procesos emocionales, la posibilidad de que algo emerja, aflore, a través de sueños, a través de actos fallidos. Quizás está bueno registrar en este periodo los enojos, tanto en su superficie, con quién me enojo o qué me enoja, como en lugares más profundos. Es muy frecuente que el enojo aparezca diciendo o manifestando límites que no supieron ponerse a tiempo. En este caso, probablemente nos dé cuenta un enojo de límites que sistemáticamente nos cuesta poner y se nos confunden. Es un tránsito que, por un lado, nos permite tener mucha energía emocional, psíquica, inconsciente, y que por el otro lado también vuelve difíciles y confusos los comienzos. Entonces quizás la posibilidad de imaginar nuevos recorridos, nuevos caminos, nuevas posibilidades se abra durante este tránsito, pero todavía no sea el momento de ponerlos en práctica, de llevarlos a lo concreto. Comenzar imaginando. Luego, el 16 de mayo, Júpiter va a estar entrando en el signo de Tauro. Este ingreso nos trae la posibilidad de expandir nuestro conocimiento, nuestro saber y de expandir concretamente todo lo que tiene que ver con la dimensión material y tangible. Puedo generar aprendizajes sobre temas concretos y materiales, eso, jardinería, carpintería, cosas de la sustancia. Puedo aprender nuevas recetas. Puedo expandir mi capacidad de sentir, mi capacidad sensorial, tanto sea a través de incorporar nuevos condimentos o nuevas recetas, como a través de incorporar nuevos modos de habitar la propia sensibilidad y sensorialidad. Quizás haciendo una limpieza de lo sensorial me permito sentir con mayor intensidad. Júpiter en Tauro nos va a invitar mucho también a excesos en relación al alimento y a la bebida, en relación a los placeres. Tengamos cuidado con eso, porque justamente mientras más saturo mi capacidad de percepción, menos siento. Entonces a veces puedo generar picos de placer que después sean seguidos por periodos en donde me cuesta mucho sentir cualquier cosa. Júpiter rige el hígado, entonces en especial tengamos cuidado con los excesos si hay algo en nuestro hígado que está resentido. El ingreso de Júpiter en Tauro entonces nos invita a la posibilidad de aprender y de ensanchar nuestra relación con el mundo material, con lo concreto, ya sea a través de la expansión sensorial, como decíamos recién, como a través del conocimiento y el saber aplicado sobre lo concreto.
Mucho de lo que rige Júpiter tiene que ver con modos de pensar y conocer el mundo, ¿no? Júpiter es como el gran filósofo de nuestra carta, el filósofo o el sacerdote. Entonces quizás sería un lindo momento, este tránsito de Júpiter por Tauro, para repensar nuestra relación con lo concreto, con el placer, con lo corporal, sobre todo con ese cuerpo en tanto cuerpo que siente, ese cuerpo más redondeado y voluptuoso de lo taurino. La posibilidad de entender de otra forma el placer, lo sensorial, de entender de otra forma lo material, que como decíamos en una sección del podcast de hoy, suele asociarse mucho lo material y lo concreto con algo que está mal, que es inferior, que es pobre. ¿Esa es la única forma que tenemos de pensar lo concreto? Y la otra, muy frecuente también en nuestra sociedad, mucho más ligada al consumismo y a algo de tomarnos, de ser tomados por ese consumismo, también nos aleja mucho de la posibilidad de disfrutar de lo material y de lo concreto. Están muy favorecidos con Mercurio directo y con Júpiter entrando en Tauro, todo lo que tenga que ver con movimientos inmobiliarios, con la compra de objetos, de cosas que necesitamos en nuestra casa, de cosas que necesitamos también de nuestra ropa, de nuestra indumentaria. Es un buen momento para hacer este tipo de movimientos, un poco a contramano del país, que se cae a cachos, pero cada cual verá en su realidad concreta cómo puede aprovechar este tránsito de Júpiter por Tauro para de alguna forma generar cierto enriquecimiento. El enriquecimiento puede venir de la mano de adquirir cosas nuevas y que crezca nuestro patrimonio o los bienes que tenemos, pero también puede venir de la mano de poder disfrutar más enteramente y más íntegramente de aquello que tenemos. Sobre todo siendo que al día siguiente de que entra Tauro hace una cuadratura exacta con Plutón, que está retrogradando en Acuario, Júpiter en este tránsito por Tauro va a traer mucha información, porque además en el camino se va a encontrar con Urano, pasan varias cosas que hacen que Júpiter en este tránsito por Tauro traiga mucha información respecto de nuevos modos de pensar el cuerpo, la materialidad, lo concreto, la sustancia, lo tangible. Hay toda una transformación en nuestro modo de pensar y de concebir las cosas. Júpiter tiene que ver con esa telaraña que nos permite atrapar la realidad. Ahí a donde hay algo que es pegajoso y se adhiere, algo queda. Ahí donde hay un agujero, algo pasa. Cuando transformo esa telaraña, la realidad con la que entro en relación también cambia. ¿De qué modo vamos a transformar entonces en este periodo nuestras concepciones sobre el mundo para que otras partes del mundo sean parte de lo que también nosotros somos? También durante esta quincena, que tenemos muchos tránsitos, hay entra Marte en el signo de Leo y hace oposición con Plutón que está en Acuario. Esto sucede medio simultáneamente y al mismo tiempo que están en cuadratura Marte y Plutón con Júpiter que está en Tauro. Mucha energía ahí. Marte en Leo nos trae mucho fuego, un momento que nos invita a aparecer, a mostrarnos, a generar cosas nuevas, a que algo de lo que hay adentro se exprese y salga hacia afuera. Esto se da en oposición con Plutón en Acuario que está retrogradando, entonces hay un movimiento muy fuerte de poder hacer aparecer un pedacito de nuestra singularidad y registrar lo transformador que es ese contacto con esa propia singularidad, sobre todo cuando la expreso, porque esto va a generar cambios en mi modo de vivir el mundo, de habitar el mundo y de que me vean, me van a ver de otro modo. En tanto yo puedo expresar de otra forma mi singularidad, el reconocimiento que obtengo de los demás es diferente. Y el espacio que genero en el mundo también es diferente, me doy otro espacio en el mundo. Es un movimiento de mucha transformación. Mientras más logre poner, sacar y expresar, más voy a generar esa transformación. También puede darse en algunas individualidades el caso contrario, en donde justamente este tránsito me invite a calmarme un poquito, trayéndome un límite muy claro de que aquello que no hay para decir no puede ser dicho. Entonces, por más que yo lo grite, no estoy diciendo nada. Cuando ese grito no tiene sustancia, nadie lo escucha o solamente lo escucha desde un lugar de molestia y de incomodidad. Cuando mi ego se fue de mambo, cuando creció desproporcionadamente, es necesario poder darle un poco más de sustancia y un poco más de cosa concreta. El lugar en donde habitualmente se exacerba el ego, ese es el lugar en donde busca la mirada y el reconocimiento de afuera.
Busco que los otros me miren y me reconozcan y me den ese reconocimiento. Y el lugar al que nos invita este tránsito es poder darle mucha sustancia, mucha leña a ese fuego que aparece cuando expresamos lo que somos, sobre todo a través del deseo y de los impulsos deseantes. Es un hermoso momento para empezar proyectos que tengan que ver con un propio deseo, una propia marca, un propio emprendimiento, poder empezar proyectos también en relación a lo afectivo, a lo amoroso. Al día siguiente, el 21 de mayo, va a estar entrando el Sol al signo de Géminis. Vamos a hablar sobre Géminis en nuestro próximo podcast, así que hoy no digo mucho. Nuestro próximo podcast es el 24 de mayo, día que va a haber una cuadratura entre Venus y Quirón. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.